recordar los orígenes del presidente que elegimos, del presidente que en una elección histórica, con más del 52% de los votos, de un gobierno que esperábamos tener desde el 2006, pero que nos fue arrebatado por los fraudes del PRIAN, debido a que ellos únicamente piensan en sacar provecho para ellos mismos y para unos pocos. Ahí tenemos el ejemplo de este domingo de esa marcha fifí, donde todas estas personas que han estado de acuerdo en mantener a un país oprimido, a un país en pobreza, a un país sin educación, precisamente salieron a las calles a defender un proyecto, una obra ecocida que devastó cerros, que drenó miles de millones de litros de agua que son tan necesarios para la Ciudad de México, y que además siempre han estado a la par de todas esas alzas en los precios debido a las devaluaciones que han traído su prianismo y debido a que siempre han estado también muy a gusto y muy cómodos o cómodas, pagando sueldos realmente raquíticos, dándole migajas a tantas personas en el pueblo. ¿Quiere que me retire? Sí, están dentro de una propiedad privada. Yo soy la apoderada legal de la empresa. ¿Cómo se llama usted? María Susana Rodríguez. Las porquerías de Santa Lucía, no a las porquerías de Santa Lucía. En un país como México, donde realmente se produce una gran riqueza y en la cual todas estas personas de la marcha fifí, así como cada presidente del PRIAN que ha estado al frente de nuestro país, que inclusive han servido únicamente para doblarle las manos a Estados Unidos, ya que Estados Unidos se ha mostrado también que es un país en esos sentidos, que hace lo posible, lo imposible, para precisamente salirse con la suya y ellos salirse beneficiados, inclusive los gobiernos estadounidenses, cayendo en frases, actitudes, donde han denotado una grave y alta hipocresía debido a que los inmigrantes, ya sean legales o no, ellos han sido muy beneficiados con esa mano de obra, una mano de obra que también ha sido sumamente explotada en nuestro país, dándonos sueldos raquíticos, recordando que en Estados Unidos mínimo te dan $8 la hora, no al día. Y en México esto ni siquiera se ha alcanzado, teniendo así un raquítico y muy grosero salario mínimo de 88 pesos al día. Esto ya ni siquiera llega al medio dólar, a los 50 centavos de dólar. Esta situación, y debido a que el 80% de la riqueza también ya ha estado secuestrada por el 10% de la población en México, esto es realmente catastrófico, esto no tiene nombre. Pero hoy, que es cumpleaños de Andrés Manuel López Obrador, este político, este mexicano que sí realmente quiere al país, porque además de sus orígenes humildes, eso es precisamente lo que trae la humildad y el origen humilde, el hecho de siempre ser muy auténtico, el hecho de siempre estar con bases muy realistas de lo que ha sucedido en nuestro país desde hace tantos años. Simplemente hace falta recordar 10 de sus frases que mayormente resonaron no solamente en nuestra cabeza, sino también en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser. Punto número 1, utilizó la frase de amor y paz. 2, becarios sí, sicarios no, debido a que toda esta situación de opresión precisamente ha impulsado a mucha gente a caer dentro de la violencia, a robar, a hacer actos de secuestro. Número 3, ni chavismo ni trumpismo, sí juarismo, maderismo, cardenismo, mexicanismo, que no te asusten. 4, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Pues no llegué. En una conferencia de la Cámara Americana de Comercio México, López Obrador reiteró que vendería el avión presidencial y viajaría en un avión comercial. 6, abrazos, no balazos. 7, Ricky, Riquín, Canallín, refiriéndose
a este candidato muy joven, que realmente lo único que demostró aún más Ricardo Anaya fue precisamente esas bases egoístas y llenas de avaricia durante la campaña electoral, durante los debates. El 8, una minoría rapaz. En la línea de su popularizada expresión La mafia del poder, López Obrador tachó un poderoso grupo de empresarios de ser una minoría rapaz que tiene confiscadas las instituciones y secuestrado al gobierno, y que precisamente todo eso llevó a centrar su atención en la obra ecocida de Texcoco, y donde el pueblo mexicano una vez más le demostró a estos empresarios que México ya no les pertenece, nunca les ha pertenecido, pero por conveniencia así lo pensaron. 9. No tengo 3 departamentos a mi nombre. Si existen se los regalo al señor Meade, ya que José Antonio Meade, candidato del PRI, precisamente usó esta maniobra sucia para tratar de ensuciar el nombre de Andrés Manuel López Obrador, ya que hay que reiterar, el León cree que todo mundo es de su misma condición. Esto se aplica al PRI y al PAN y al PRD. Esta frase, que compara al pueblo de México con un felino, tuvo tanto éxito que incluso se convirtió en una piñata del izquierdista que se acompaña de este feroz animal. Eso es algo que además no se ha traicionado ni siquiera él mismo, porque siempre lo ha recordado. Esa ha sido la propela que lo ha llevado precisamente a llegar a la política. Eso es precisamente que cuando llegó a ser candidato, cuando llegó a pertenecer a las filas del mismísimo PRI, eso únicamente fue una maniobra de sentido común, debido a que en México, única y exclusivamente, ese partido daba mayor fortaleza o mayor campo de acción, no porque él estuviera conforme o no porque jamás hubiera comulgado con ese tipo de ideas. México realmente tiene que demostrar con acciones y con hechos y dar su total apoyo, así como lo fue el 1 de julio, a todas estas consultas ciudadanas, que es simple y sencillamente y claramente y llanamente un ejercicio realmente y verdaderamente democrático, tomando en cuenta lo que es más importante en una nación, al pueblo, así como lo son en países como europeos, como Dinamarca, como Noruega, como Alemania, porque inclusive Alemania, recordémoslo, ellos salieron de un gran pantano demasiado espeso llamado nazismo, así como también surgió un país como Italia después de haber vivido bajo el yugo de un imperio romano, y así como lo han sido tantos otros países en Europa e inclusive en Asia, donde resurgieron, salieron adelante pese a todos esos gobiernos imperialistas decididos, planeados y diseñados por reyes que también, única y exclusivamente, aunque hubieran tenido todo el poder económico, a tanta población tan oprimida durante tantos siglos, esos países también resurgieron y también comenzaron a repartir su riqueza. La repartición de riqueza no es una obligación, es un derecho, ya que la repartición de la riqueza, la producción de la riqueza está en manos y en el trabajo arduo del pueblo, y que precisamente el prianismo, o lo que se ha denominado como su neoliberalismo, que en realidad ha sido una dictadura, siempre maquillada, siempre tapada, porque realmente para que este país, con tanta riqueza que siempre se ha producido durante tantos sexenios, es realmente increíble ver que el 52% de la nación se encuentra en ese estado de pobreza, recibiendo a lo mucho 3 raquíticos salarios mínimos para los que ya les fueron bien. El hecho de que las dependencias no funcionen, el hecho de que las dependencias no apoyen, al igual que las autoridades que deben de tener la paz, porque además, inclusive, en una obra muy amañada, precisamente derivada de sus acciones opresivas, han preferido mantener al pueblo ignorante, han preferido tener al pueblo realmente sumiso, han preferido tener a un pueblo con todas sus maniobras, con todo lo que salen a decir y todo lo que no,
campaña electoral tras campaña electoral, así como si nos tuvieran hipnotizados, y es posible que gracias a ese olvido y a ese perdón del pueblo, precisamente en eso se han apoyado, porque esa maniobra sucia, estos gobiernos prianistas, asimismo y de manera dolosa, la han llevado a cabo. Por eso el pueblo de México tiene que despertar, tiene que apoyar con todas estas acciones, tiene que ser un pueblo que crea, un pueblo que apoye cada consulta ciudadana, un pueblo que realmente se entere que este México ya cambió y que ya se puso en las manos adecuadas debido a la elección histórica el 1 de julio del 2018, un Andrés Manuel López Obrador que ha trabajado durísimo, un Andrés Manuel López Obrador que ha trabajado con ideas claras, un Andrés Manuel López Obrador que realmente ha fungido con ese amor y ese cariño sobre todo que le tiene este país, conociendo desde adentro, precisamente por su largo tiempo que lleva en la política, todas estas telarañas que los prianistas, estos gobiernos que realmente no tienen perdón y no los debemos de olvidar para que jamás regresen, ha puesto las manos a la obra, su corazón en ambas manos, y precisamente así nos habló en cada campaña electoral, con esa convicción, con esa claridad, y además hablándonos, utilizando palabras que él siempre usó y que además es una parte de la cultura de nuestro México que entendemos y además nos cae muy bien. Amigas, amigos, ¡Presidente! iniciamos la campaña aquí donde comienza nuestra patria, en Ciudad Juárez. Iniciamos aquí la campaña como homenaje a este legendario Paso del Norte, donde se refugió y resistió Juárez y su gabinete en los tiempos de la lucha contra los conservadores y la invasión francesa. Aquí, al pie de la estatua del mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país, Benito Juárez García. Como en todo México, se está expresando, manifestando la posibilidad de lograr juntos un mejor porvenir para nuestro pueblo y para nuestra nación. La situación actual en Ciudad Juárez es muy parecida a lo que sucede en el resto del país. Aparejada a esa crisis económica, ha venido como rémora la crisis de bienestar social, que se sumó a la inseguridad y la violencia que ya venían de tiempo atrás. Pronunciada la decadencia del país en los últimos tiempos, que solo la fortaleza cultural de nuestro pueblo permite explicar por qué tanto aguante, por qué tanta resistencia. Hemos padecido no solo crisis económica y colapso del bienestar social, sino corrupción política, inseguridad y violencia. Según nuestro diagnóstico, el problema se originó a partir de la aplicación del llamado modelo neoliberal. Andrés Manuel López Obrador nació en Tetepitán, Macuspana, Tabasco, en México, el 13 de noviembre de 1953, conocido comúnmente como Andrés Manuel López Obrador, AMLO. Es un político, politólogo y escritor mexicano.
es presidente electo de los Estados Unidos mexicanos tras ser avalado como tal en la sesión solemne del Tribunal Electoral el 8 de agosto del 2018. Esto luego de ser el candidato ganador de las elecciones federales del 2018, acontecidas el 1 de julio, contendiendo por la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por el Movimiento Regeneración Nacional y el Partido del Trabajo, así como Partido Encuentro Social. En la mencionada jornada electoral, tras presentarse a los resultados preliminares de la elección, se pronunció como el virtual ganador con el 53.19% de los votos, 31 puntos arriba del segundo lugar. El 8 de julio, al terminar los cómputos distritales, se confirmó su victoria al obtener 30.113.483 votos. Rendirá protesta como presidente de la República ya este cercano 1 de diciembre, ante el Congreso de la Unión. Durante su carrera política se desempeñó como presidente nacional del PRD, Partido de la Revolución Democrática, cuando ese partido también tenía incluidas todas estas ideas que nos ha mostrado día con día durante las campañas y después del 2 de julio del 2018. No como lo que demuestra ser este partido el día de hoy, y sumamente lejos de estar de acuerdo o de estar familiarizado con las ideas que, por ejemplo, Miguel Ángel Mancera, un muy mal jefe de gobierno de la Ciudad de México, llegaron a denotar y llegaron a ser. Como jefe del gobierno del Distrito Federal lo fue del 2000 al 2005, como candidato a la presidencia de México por la Coalición por el Bien de Todos en las elecciones federales del 2006, robadas por el gobierno de Felipe Calderón del PAN, un realmente denotado, castigado partido del PAN, donde inclusive ni siquiera esas personas continuaron con la misma costumbre, con las mismas raíces, esas raíces que nos mostró Manuel Cloutier, papá de Tatiana Cloutier, y donde realmente ese partido ahí sí denotaba también ese cariño que tenían por sacar a México de las garras de toda esta corrupción y de todos estos malos gobiernos. Y al final, por la coalición Movimiento Progresista en las elecciones del 2012, donde nuevamente a México y a su candidatura nos hicieron un fraude electoral. Como jefe del gobierno del Distrito Federal, sus niveles de aprobación fueron los más altos registrados en dicha entidad y alcanzó evaluaciones anuales de desempeño por encima del 85% de aprobación de los ciudadanos. Además, en una encuesta de la Fundación londinense City Mayors, lo calificaron como el segundo mejor alcalde del mundo. Cuando inició su carrera política, esto fue a mediados de la década de 1970, dentro del Partido Revolucionario Institucional, para colaborar en la campaña del poeta Carlos Pellicer al Senado de la República en representación del estado de Tabasco, obteniendo la curul como candidato externo del PRI en las elecciones de 1976. Posteriormente fue director de estudios sectoriales de la Secretaría de Promoción del Estado de Tabasco e impartió cursos de pedagogía en la Universidad Autónoma de Tabasco. Después, estuvo al frente del Centro Coordinador Indigenista Chontal de Nacajuca, en su natal Tabasco, y colaboró con la coordinación del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados. En 1977 fue nombrado por el gobernador de Tabasco, Leandro Rovirosa Guade, como delegado estatal del Instituto Nacional Indigenista, encargo que ese se mantuvo por 5 años. Encargo en el que él se mantuvo por 5 años, destacando de funciones en esos años de residencia en Nacajuca, el haber enseñado a los indígenas a cultivar la tierra en camellones sobre pantanos. Dicho vínculo le redituará apoyo en esta zona de los inicios de su carrera política. El 30 de marzo de 1980 se casó con Rocío Beltrán Medina, a quien conoció en la Universidad Autónoma de Tabasco, un año antes, mientras daba clases de sociología en la Escuela de Ciencias de la Educación de la mencionada universidad. En 1982 nació su primer hijo, José Ramón López Beltrán.
hablando, y es una amplia carrera política. Pero esto no nada más se ha centrado en pensar cómo nada más estudiar o dar clases. Siempre Andrés Manuel López Obrador ha dado esta muy buena cara, sabiendo de antemano, acercándose al pueblo y tratando los asuntos más delicados, que toda esta opresión y que toda esta corrupción, así como la impunidad, han rociado a nuestro México. Es importantísimo entender que él siempre ha sido guardián de la corriente democrática. La democracia es algo que siempre ha estado dirigido precisamente para cuidar las causas del pueblo, darles igualdad, darles oportunidades, llevar progreso y bienestar, no solamente con escuelas, sino también con proyectos de una índole que puede nombrarse por números, para que precisamente todas las personas en cualquier rincón de nuestro país se vean beneficiadas, sean personas que realmente además se sientan partícipes de esa riqueza que nosotros mismos producimos, no únicamente trabajar como esclavos, porque esa es la palabra ideal, y que así nos han tratado los gobiernos prianistas, porque no es necesario llevar una cadena atada al talón. Esto es muy importante decidirlo, verlo y así entenderlo. No podemos en este México, que realmente produce tanta riqueza, además vender su soberanía hacia otros países. La democracia, la verdadera democracia, la democracia que lleva Andrés Manuel López Obrador en su sangre, es algo que no puede permitir que países lleguen a nuestras minas únicamente para ellos sacar provecho, para llevarse nuestro petróleo hacia Estados Unidos, para recordándolo, y esto hice un video hace 4 meses, donde se descubrió que la refinería donde se manda refinar el 80% de nuestro petróleo en Texas, Estados Unidos, están en asociación por parte de Pemex con el grupo Shell. México es más grande que eso y precisamente por lo mismo se va a construir una refinería nueva en Dos Bocas, Tabasco, y ya se descubrió. Andrés Manuel López Obrador, recordemos por sus estudios y además porque está rodeado de expertos y también personas muy estudiosas que quieren al país, que se puede realizar una segunda nueva refinería en Atalata, Campeche, precisamente para fortalecer toda esta producción, refinación petrolera, que realmente va a traer ese beneficio a nuestro país, y que la refinería en Texas mejor se los queden el gobierno estadounidense y que ya nos dejen de arrancar cacho por cacho realmente lo que nosotros en nuestro país, por la soberanía que así lo demanda, que así lo manda, que precisamente nos sigan sacando tanto provecho y que únicamente le ha dado tanta riqueza a unos muy pocos, a estas personas que únicamente sufren de una mentalidad egoísta, de una mentalidad absoluta, de una mentalidad avariciosa. En este país, en México, todo mundo tenemos derecho a salir adelante, y lo que más nos va a brindar este derecho es precisamente la riqueza, trabajos realmente mucho mejor remunerados, y toda la escala tiene que ir entonces en aumento, pero recordemos que venimos con heridas muy profundas de lo que toda esta corrupción ha dejado, de todos los saqueos que este país ha obtenido. Lo bueno, y esto siempre es para celebrarlo, festejarlo y recordarlo, es que después la tercera fue la vencida. Es una ocasión realmente que México tiene que celebrar. Es una ocasión donde, así como llanamente lo llamó Andrés Manuel López Obrador, va a ser la cuarta transformación. Y esto significa que vamos a vivir en un México muchísimo mejor, en un México diferente, donde sí van a funcionar las leyes, los reglamentos, se va a respetar la constitución política y además va a incluir la constitución moral, que es tan importante debido a que los gobiernos prianistas, además no cansado de robarnos, de saquearnos, de tenernos oprimidos, también ha hecho que el tejido social en nuestro país así se enferme, porque muchas personas, al saber que las leyes y las reglas no sirven,
no funcionan, no se llevan a cabo y lo que es lo peor, se usan a conveniencia y se han usado en contra también de mucha gente a lo largo y ancho de nuestro país para oprimir, para desaparecer, inclusive para hacerles perder la vida. Este es un México que ya cambió, este es un México que ya se entregó en buenas manos, pero este es un México en que cada uno de nosotros con alegría, con responsabilidad, tiene que seguir apoyando todo esto que ya elegimos y que tanto necesitamos. No podemos volvernos a dormir, tenemos que siempre tomar acción, tenemos que siempre levantar la mano y decir que somos presentes, cada uno de los mexicanos y mexicanas que vivimos en este país, niños, jóvenes y adultos. Feliz cumpleaños, Andrés Manuel López Obrador. Feliz cumpleaños también para todo México, porque hemos elegido verdaderamente un mexicano que nos quiere, y así nosotros también en nuestras acciones tenemos que demostrar todo ese cariño por nuestro México, toda esa necesidad que tenemos para salir adelante y nosotros también vivir mucho mejor, porque realmente podemos ser una mayor potencia que Estados Unidos. Vamos a arrebatárselas con acciones y demostrándoles a estos gobiernos prianistas y gobiernos estadounidenses que nuestra patria nos pertenece y que siempre conscientemente así vamos a actuar, vamos a reaccionar de las maneras legales que siempre podemos. El cariño al país, eso no tiene leyes, pero eso es algo que nosotros tenemos que demostrar. Nuevamente, muchas felicidades, Andrés Manuel López Obrador. No